¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en El Timón con, bueno, otra semana súper intensa, muchas novedades. Señora Cecilia Bufflet, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué Feliz dice? segundo semestre, Feliz, finalmente, ¿no? exactamente, Llega. sin duda, sin duda. Bueno, hemos tenido muchas novedades, por supuesto. Hay todo un clima político muy intenso. Ha seguido, por supuesto, allí el espectáculo en tribunales, cada vez más impresionante, ¿no es cierto? Con Pérez Corradi, con Báez, con la propia expresidenta Cristina Kirchner, que ha quedado inhibida de sus bienes. Pero, en general, los especialistas opinan que hay mucho fuego de artificio, pero... Mucho ruido y ¿eh? pocas nueces, ¿no? Como dice el dicho. Claro, de todas maneras el tema evidentemente sigue siendo útil también para el gobierno, porque en términos políticos, bueno, Macri va logrando eh, bastantes adhesiones, ¿no es cierto? Incluso adhesiones en sectores del peronismo que lo han acompañado a la gira por Europa. María Eugenia Vidal ha hecho algunos acuerdos con intendentes que venían del peronismo. Hay como una especie de transversalidad de centro dando vueltas. Hoy vamos a tener varios hombres de la política para charlar del tema. Y bueno, y en materia económica, claro, arrancó el segundo semestre, ¿no es cierto? Macri dijo que se pueden juntar 25.000 millones de dólares por el blanqueo y que eso podría permitir ni siquiera tener que pedir créditos en el futuro, muy optimista obviamente el presidente, y las tarifas, ¿no? Las tarifas que son un gran Sí, desafío, no ¿no? se sale Porque del no logra problema salir ahí, el ¿no? gobierno del problema. Ahora le pone todas las fichas a la Corte Suprema con mucho riesgo, ¿no? Porque la Corte no está claro que lo resuelva rápidamente, Ujú. no está claro que lo resuelva de la manera más conveniente para el gobierno. Y esta ola de amparos que además va activando otras provincias, ¿no? Me explicaban que Claro. resulta un amparo en una provincia y las provincias de al lado inmediatamente se activan con demandas también. Ujú. Bueno, la obra pública, ¿no? Aparentemente se viene un shock de obra pública que ya se puso en marcha, récord de licitaciones de obra pública en junio, a ver si llega esa reactivación también con el pago de los jubilados, Sin con el duda. dinero que vuelve a aparecer, Ujú. y el Banco Central que sigue bajando la tasa de interés, confía en que la inflación se está desacelerando. Volvió el REM, volvió Ajá. el relevamiento de expectativas de mercado y lo que anuncia, después lo vamos a discutir, acá va a haber economistas también, Sí. es que el atraso cambiario se queda, me Bueno, parece. tenemos un super programa, por supuesto, está el escándalo del fútbol muy en el medio de toda la discusión política y naturalmente deportiva, pero bueno, muestra también las dificultades que ha tenido la propia administración Macri para enfrentar ese problema, ¿no es cierto? Es decir, no ha habido soluciones graduales, por lo menos con la AFA, ¿no es cierto? Se interesó, se intentó una solución gradual, pero finalmente parece que no la hay, ¿no es cierto? Viene Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. Va a estar también Nicolás Dujovne, que dijo que hay una brisa de cola, no viento de cola, pero Tiene un brisa de índice de cola. felicidad, un índice de felicidad. Exactamente. Y la economista María Castiglioni y también Alejandro Bianchi de Invertir Ujú. Online para hablar también un poquito de pesos, Sí, ¿no? De claro. pesos o de dólares, de lo que quiera cada uno. Exactamente. ¿Qué hacer, obviamente, en este momento con el dinero? Señora, ¿estamos en Twitter? Estamos en Twitter, @eltimontv, pueden seguirnos a través de esa red social y en unos minutitos volvemos. Bueno, arrancamos enseguida, efectivamente, ya venimos. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Prisma Medios de Pago.
bien, señoras y señores, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí han llegado ya todos los invitados. Muy buenas noches a todos. Lo tenemos al intendente de San Martín, Gabriel Catopodis. Gabriel, el tema tarifas ha resultado, digamos, un impacto y hay algunas novedades también en los municipios, ¿no es cierto? San Martín fue uno de los primeros donde apareció algún límite para el gobierno, pero evidentemente se ha expandido eso prácticamente en buena parte del conurbano ahora también, ¿no? Sí, en buena parte del conurbano y del país. Me parece claro. que claramente la suba de las tarifas ya fracasó. Creo que el gobierno tiene que asumir que se equivocó y tenemos que empezar de vuelta, y tenemos que empezar de vuelta haciendo las cosas bien, convocando una audiencia pública, escuchando a todas las partes, dándole transparencia al procedimiento y seguramente encontrando un camino mucho más gradual, mucho más razonable, que además incorpore una situación de contexto económico en el país que todos sabemos que es realmente de retracción, de recesión. Entonces, me parece que hoy ya plantear que el cuadro tarifario y el aumento tarifario del gobierno está vigente cuando la mitad de los usuarios del país tienen medidas cautelares y la otra mitad probablemente la semana que viene tengan medidas cautelares. Lo que no tenemos que permitir es que sea la justicia la que resuelva un problema que tiene que resolver un Estado y un gobierno que además en este contexto están desaparecidos, están ausentes. Digamos, el ministro Ahora, no ustedes está. fueron, como los municipios hablaron en algunas oportunidades con Aranguren, hablaron en particular, ¿qué pasó en esa En febrero, negociación? apenas se tomó la Sí. decisión, fuimos a verlo y le explicamos que detrás de una planilla Excel y de números que nos mostraba había pymes, había clubes, había gente, había trabajadores y que había que encontrar otra forma de ordenar. Sabíamos que había que ordenar las tarifas, sabíamos que había un retraso, que tenía que de alguna manera encontrar un camino más racional, pero no era esta la manera. Perdóname que voy a ir a los economistas. Aquí está Nicolás Dujovne, María también. Digamos, desde el punto de vista macroeconómico, ¿no es cierto? Los aumentos de tarifas, que en realidad, digamos, el recorte de subsidios, ¿eso no era el corazón del plan económico? Una parte muy importante, porque la mayor parte del gasto público es rígido. O sea, las jubilaciones tienen una cláusula de ajuste, hay que pagar los intereses, hay que pagar los sueldos, y donde se podía tener algún lugar para racionalizar el gasto eran los subsidios, teniendo en cuenta además que esos subsidios en buena medida iban a financiar a parte de la población con muy buena capacidad contributiva. Entonces, más allá de la sintonía fina, donde seguramente hay cosas para mejorar, la Argentina tiene que seguir avanzando y todavía falta un trecho importante por recorrer. Y no se puede hacer muy gradualmente porque si no la inflación no la bajamos más. Claro, pero está bien, pero la realidad parece mostrar que, digamos, que no había margen político, no había fuerza tampoco política para implementable, digamos. 1.400% de inflación acumulada desde 2001 hasta 2015. Bueno, en ese momento nadie, no escuchábamos muchas voces pidiendo que se suban las tarifas. La pregunta sería, por ahí la pregunta está mal formulada, la pregunta sería, si efectivamente no se puede seguir con el tema y como dice aquí el intendente Catopodis, hay que volver todo para atrás. No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible porque si no, eso desbarrancaría el programa fiscal, pero además nos dejaría con un problema. Suponete que la Corte Suprema se hace en los SOTA, que es lo que yo Cosa creo que que va a puede pasar. llegar a Que es lo que suceder. yo creo que va a pasar, que ninguno va a decir yo quiero aparecer como el que aumentó las tarifas. Mira, Willy, ¿Qué hace el gobierno? En la electricidad, a los precios actuales, todavía se ha recorrido nada más que 40% de lo que hay que recorrer Eso para normalizar los agrava precios. más la pregunta, entonces. En el gas, los precios sí ya han recorrido una buena porción del camino, entonces en gas hay algo más de repente de flexibilidad para revisar parte de los aumentos. En transporte se ha ido muy despacio. El boleto de hoy del colectivo cubre 44% del precio técnico de un boleto en el cual los colectivos salen hechos. Entonces, yo diría que hay más flexibilidad en gas que en electricidad. En transporte falta mucho, pero tampoco pesa tanto en la cuenta final de subsidios y además uno ahí se asegura que llega, a los sectores que más lo necesitan. Pero la idea, digamos, desde el punto de vista presupuestario, emisión monetaria, inflación futura, expectativas, con esta hay una realidad política que por supuesto puede ser buena o mala, pero es una realidad. Y lo que yo veo es que la realidad política impone
Bueno, que no se pueden aumentar las Bueno, tarifas. hay O que- por lo menos que parte del aumento va a haber que no se puede cobrar. Hay que balancear la realidad política con la realidad económica. La Argentina tiene un programa fiscal que es gradual, porque este año el déficit antes de intereses está subiendo respecto al déficit del año pasado. Es decir, la Argentina no tiene un programa de ajuste fiscal este año, Me sino da- que está muy concentrado en tarifas. Pero me da la sensación de que va a subir más. El Por lo que déficit. está explicando aquí Gabriel. Bueno, entonces ahí la Argentina corre el riesgo de perder su relación con los mercados, que están proveyendo el puente de plata para que la Argentina pueda reducir el déficit de a poco. Entonces, comparemos lo que estamos haciendo con lo que podría pasar si la situación macroeconómica empeora, porque los mercados dejan de confiar en la Argentina y tenemos que hacer un ajuste fiscal más violento, ¿no? Entonces, sintonía fina sí, pero es un problema que hay que resolver y que hay que mostrar cómo se va resolviendo. ¿No hubo un poquito de impericia también a la hora de gestionarlo al ajuste Cuando hay tarifario? malas noticias para dar, Sí. las noticias son malas. Es decir, esta cosa de que se comunica mal, son malas noticias. Sí, no, pero eso Después está de claro. 14 años de que no tocamos los precios de los servicios públicos. Pero, Pero digamos, Nicolás, María- no todas fueron malas a ver. noticias, digo, no todas fueron malas noticias. Este gobierno en 15 días le dio muy buenas noticias. No estoy hablando de tarifas. No, ¿eh? sí, pero digo, por eso, Sí, sí. supo dar buenas noticias a determinados sectores de la economía, fue rápido, en 15 días eliminó retenciones, devaluó, aplicó el tarifazo, pero después no tuvo políticas y programas, no tuvo una estrategia inteligente para entender que una pequeña y mediana empresa de San Martín o un comercio de San Martín, si en 7 meses le aplican un tarifazo, le abren las importaciones y se cae la actividad industrial un 30%, claramente esa pyme no tiene destino y la Argentina no tiene destino si esa pyme y las pymes de la Argentina no tienen Gabriel, destino. la actividad industrial está cayendo 2% en el año, no 30%. Entonces, Ahora, pero yo, digamos, como economista, frente a esta situación, ¿vos no estás cambiando pronóstico, digamos? No, la verdad que no. O sea, ¿vos crees que el gobierno va a poder hacer el ajuste de las tarifas, digamos? Puede que en algunos casos termine frenándose, en algunos casos puntuales, pero me parece que sí, y que creo que acá el tema es la discusión de la tarifa social o de quienes están exentos o los límites a los aumentos tarifarios. Creo que el aumento o el tope de 500% de aumento para las pymes está bien, o el 400%, porque en algunos casos obviamente las subas serán inviables o impagables. Y en el tema de transporte, como decía Nico, creo coincido, no solo que no es tan alto el aumento, sino que hay un importante aumento de los destinatarios de tarifas sociales, es decir, gente que menos tiene, que va a seguir manteniendo su nivel tarifario, el pago de boleto. Lo mismo pasa con la luz y el gas. Creo que hay una transición todavía complicada donde hay gente que podría tener tarifa social y no la tiene todavía. Creo que hay que hacer, sí, una difusión más grande. Está habiendo, me parece, mayor difusión en eso. En ese sentido, creo que lo que es la gente en general, a la que menos tiene se la ha protegido. Hay un segmento probablemente de la clase media baja que Claro. por ahí está en negro, que no tiene o tiene menos changas o no tuvo aumentos de ingresos, que es la que está por ahí más complicada en este momento. Ahora, yo veo que, digamos, la política y, por supuesto, digamos, los sectores opositores al gobierno, no los más rabiosos opositores, digamos, la gente del peronismo, del masismo, no coincide mucho con esta mirada. Y quiero recordar que hay elecciones dentro de muy poco en Argentina. Entonces, Sí, digamos, y que ya se piensa en todo ese proceso. esto, ¿vos crees que puede, digamos, jugar en términos políticos el gobierno? ¿Vos qué crees que el gobierno va a poder seguir adelante con ese ajuste? Porque en términos macroeconómicos el gobierno levantó el pie del acelerador con el ajuste. Dijo, bueno, vamos a tener más gasto. No solo que levantó el pie Claro. del acelerador con el ajuste, sino que expandió, ¿no? Sacó el proyecto de ley para Los jubilados. los jubilados, avanzó fuerte con la obra pública. Prometió que Pero- no va a haber más aumento de tarifa este año. Exacto. Es un juego, me parece, bastante interesante, que claramente, por un lado, la sociedad tiene que entender que Argentina es un gordo de 250 kilos que se dedicó durante 5 años a gastar más de lo que entraba. Sí, la sociedad Comió calorías y no hizo nada de ejercicio. Y tenemos 250 kilos. En 6 meses, bajar 250 kilos no podés. Claro. Vas a necesitar casi el mismo tiempo que tardaste en engordarlo al problema, ¿no? Y el problema está claro. Además, perdón, vos mencionaste la sociedad argentina. Por lo que hemos visto últimamente, la sociedad argentina
¿viste? No acepta ni los vicios ni los remedios. O sea que no, digamos, no queremos inflación, pero tampoco aumento de tarifa, ¿no? Ahora, esto no tiene todo, Nicolás, no tiene que ver también un poco con que no llega la reactivación, digamos, las malas noticias no son peores con la paritaria atrasada, con la economía lenta o Yo te diría en que los resultados macroeconómicos del programa son los esperables para un programa que iba a soportar dos vientos de frente muy fuertes al inicio, que eran la unificación cambiaria y la suba de tarifas. Sobre eso yo diría que la macroeconomía está un poquito peor que lo que se esperaba, porque Brasil también este año se está cayendo 4%, después de otro año que había caído 4%, y eso no estaba en los papeles de nadie. Esos son 350 millones de dólares menos de exportaciones mensuales de la Argentina a Brasil, y que está pegando fuerte en algunos sectores de la producción manufacturera. Por el resto, era lógico pensar en un primer semestre donde el consumo esté duro, porque los salarios reales iban a estar cayendo. Más allá de eso, claro, magia no hay. Magia no hay. Ahora, volvamos un minuto a la política, ¿no es cierto? Efectivamente, hay un ajuste, más gradual, menos gradual. Hay una dificultad evidente para los sectores, digamos, con ingresos fijos, pero uno ve que muchos intendentes del peronismo, gobernadores del peronismo, corren a sacarse la foto con Macri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe existir lo que decíamos la semana pasada, el efecto monasterio, digamos, pero eso más para los que estaban muy identificados con el kirchnerismo. Sin embargo, digamos, fíjate lo de Joaquín de la Torre. Joaquín estaba con ustedes, con Sergio Massa, y está ahora con María Eugenia Vidal. ¿Qué es lo que está pasando, Gabriela, a tu juicio? Bueno, digamos? Seguramente más allá de la persona de Joaquín, no, digo, claro, le mandamos un abrazo. Amigo, me parece que la política se va reacomodando. En todo caso, nosotros representamos un espacio del peronismo, intendentes de la provincia de Buenos Aires, que hemos acompañado a María Eugenia Vidal cada vez que ella necesitó gobernabilidad, presupuesto, herramientas para gestionar. La verdad que hemos estado siempre al lado de ella cada vez que se tomó la decisión de enfrentar mafias y la inseguridad, el narcotráfico, y cada vez que tome medidas a favor de un país y de una sociedad que necesita de un Estado fuerte, sensible y activo, vamos a estar cerca. Lo que no nos pueden pedir es que acompañemos cuando aplican un tarifazo del 700% o cuando proponen una tarifa social que es un chiste. 150 kilowatts en la tarifa social es una heladera para una familia, y esto es lo que no entiende un funcionario que vive por ahí en Ciudad de Buenos Aires y que está en una oficina, no entiende que una familia de los barrios del conurbano digamos, a través de la electricidad y a través de la energía, se abastece de agua, se calefacciona, cocina. 150 kilowatts no sirven para nada, los topes que se plantearon no se están cumpliendo. Hoy escuchábamos muchísima gente reclamando. Me parece que hay una gran confusión con el tema de la tarifa. En el caso del peronismo, de vuelta, Willy, y no quiero esquivar la pregunta, vamos a estar acompañando y dándole todo el apoyo a la gobernadora. Por supuesto, somos un espacio político diferente, vamos a competir y seguramente dentro de un año estaremos dirimiendo estas ideas y estas propuestas en un escenario electoral. Muchos dicen que una ventaja para el gobierno y para Macri, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que el peronismo va a ir dividido a la elección del año que viene. ¿Coincidís con eso, digamos? Bueno, pero más que saber si el peronismo encuentra a la persona detrás de quién ponerse, por lo menos yo soy de los que creo que el peronismo tiene que volver a representar, tiene que incorporar las nuevas demandas que plantea la sociedad, tiene que aprender de los errores, porque perdimos una elección, se cometieron errores. Yo he sido muy crítico en los últimos 4 años de muchas cosas que este gobierno que se fue no cumplió, no entendió. Bueno, me parece que el peronismo, en la medida que logre representar, en la medida que logre incorporar esas demandas, seguramente, y en la medida que pueda explicar hacia adelante qué es lo que quiere para la Argentina. Nosotros no queremos explicar el kirchnerismo y no queremos hablar de un gobierno que terminó el 10 de diciembre, porque para eso está el gobierno. El gobierno actual se ha dedicado estos 7 meses a comentar errores del gobierno que se fue. Solo para decir, digamos, que este señor, con Sergio Massa, en el 2013 le pusieron el límite a Cristina. Ahora todos le pegan a Cristina, pero en ese momento, digamos, no era tan fácil, así que en ese sentido
vale la pena mencionarlo, perdón. No, pensaba eso, si en esa reunificación del peronismo entran todos los colores del peronismo o si alguien tiene un límite con algunos espacios como el del Frente para la Bueno, pero Victoria. recién yo decía, nosotros queremos explicar y ¿Todos queremos o no? parar el peronismo hacia adelante, no queremos explicar el kirchnerismo, no nos interesa explicar el gobierno que se fue y queremos ocuparnos de los problemas que tiene la pyme, el club de Sí. barrio, los trabajadores y poder ofrecer una alternativa superadora hacia adelante. Los que estén de acuerdo con esa idea, seguramente somos muchos, bueno, después tendremos la capacidad de encontrar los hombres y las mujeres que nos representen. Siempre las ideas y los valores en el peronismo tienen que ser más que los candidatos y que las personas. Alejandro, hablemos un poquito de plata. De plata, porque digamos, el mundo financiero parece estar viviendo en una realidad más propia, ¿no es cierto? Es decir, todo este conflicto, esta discusión de si el gobierno va a poder aplicar el ajuste, no poder aplicar el ajuste, si se va a poder cumplir el plan fiscal, el mercado está muy optimista, digamos. El mercado está pum para arriba, por lo menos el mercado de acciones y también los bonos argentinos, un poco hasta inclusive aislándose del mundo, ¿no? Que con el Brexit se armó una gran turbulencia, una caída, si bien duró poco, nuestro mercado en esos momentos generalmente se solía caer mucho más que el mercado exterior y esta vez fue al revés. Nuestro mercado fue bastante resiliente a la turbulencia que generó el Brexit. Y yo creo que lo que importa acá es que la visión económica del gobierno está muy clara. Están muy claras las pautas, están muy claros quiénes son los economistas que están llevando adelante el programa. El programa es coherente desde el punto de vista del manual de economía, ¿no? Uno mira y dice, ok, tenés una inflación así de alta, subí la tasa y bajala. No, tratá de no imprimir porque si seguís imprimiendo es lo que va a generar la inflación. Claro, y es pero lo que la mayoría hizo de los... Sturzenegger. Pero si bien eso genera la recesión, te genera el que se pare la economía, Sturzenegger, pese a que le dejaron un problema bastante grande, porque tuvo que imprimir casi 100.000 millones de pesos para solucionar el problema del dólar futuro que dejó el presidente anterior. Si vos mirás la base monetaria hoy versus diciembre del año pasado, no aumentó un peso. Ahora, sin embargo, digamos, todos los planes de estabilización económica, que yo recuerdo, ya tenemos muchos años en esto, el plan, incluso el plan austral, sin duda la convertibilidad al principio y la especificación de Dual de Kirchner, digamos, fueron con fuerte superávit fiscal, por supuesto las devaluaciones previas, ¿no es cierto? Ahora estás en una situación donde hay que estabilizar, pero con mucho déficit fiscal. Esa es una cuestión que no... Es nuevo, es nuevo. Es una novedad eso, digamos. Por lo O sea, menos... porque Alfonsín arrancó con superávit la primera parte del plan austral. Menem tuvo 91, 92, 93, fuerte superávit. Kirchner ni hablar. Hasta el 2006, 2007. Se lo compensa la baja deuda, Willy. Porque este programa arranca con déficit fiscal alto, pero con un nivel de deuda extremadamente bajo. Entonces el mercado le abre una carta de credibilidad al gobierno que promete una transición muy gradual. De hecho, vos fijate que la meta de reducción de déficit implica que el déficit fiscal antes de intereses recién pasa a ser cero, o sea, después de intereses va a seguir siendo deficitario en 2019, y esa es una meta fiscal muy, muy gradual que solo puede ser convalidada por el mercado porque Argentina tiene en este momento una gran ventaja con respecto a otros países, que es un nivel de endeudamiento muy bajo del gobierno, de las empresas y de las familias. Un nivel de endeudamiento forzado porque estábamos en default, pero en definitiva, como decía Nico, tenemos hoy un nivel de deuda en manos de privados del gobierno nacional que está en 15 puntos del PBI, es muy bajo, y es la gran ventaja porque Alfonsín estaba en default, Néstor al principio estaba en default, y en la convertibilidad, una vez que salimos estábamos en default, luego la historia fue medio parecida siempre. O sea que en definitiva es un problema distinto del que teníamos antes, es algo diferente, y eso también es una oportunidad. Lo que a veces, lo que creo que fue el mayor desafío, lo más complicado desde el punto de vista económico, es que la gente no tenía noción del grado de desequilibrio macroeconómico que había en Argentina. Es decir, el problema no estaba en la gran cantidad en la población. Ahora se están empezando a dar cuenta de los problemas que habían porque estamos empezando a pagar los costos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Después seguimos con el debate. Exactamente. Lo vamos a despedir a Nico, que
se va en este bloque, pero antes quería que contaras por qué decís que hay una brisa. Te escuché en el programa, tu programa con Carlitos Pañi, que dijiste que hay una brisa de cola. Mirá, que eso puede ayudar también al famoso segundo semestre. si uno mira una combinación de 3 variables, commodities, tasa y crecimiento mundial, se va a encontrar con que los precios de los commodities no es el que tuvimos en el pico de 2011, pero está bastante mejor que en el peor momento del año pasado. Y mejor de lo que esperábamos en marzo. El crecimiento mundial no logra arrancar mucho, pero no baja del 3% anual. Emergente está creciendo 4, 4,5%. Pero la tasa de interés en el mundo está en niveles extremadamente bajos. Willy, la tasa en dólares a 10 años de la Argentina de hoy, que es 6,30 anual, nunca en la historia tuvimos una tasa de interés tan baja. Sí tuvimos un riesgo país más bajo, pero arrancando de una tasa del Tesoro de Estados Unidos de 1,35 como hoy, digamos, tenemos una tasa de 6,30 que no la tuvo nunca Argentina en su historia, al menos desde que existen datos. No sé si en 1900 o en 1890 tuvimos tasas más bajas, pero en los últimos 50 años no la tuvimos. Gracias, estimado. Gracias, Will. Gracias por la Viene invitación. Fabián Perechotnik a sumarse aquí a la discusión, así que no se vayan. Estamos aquí hasta las 12, hasta las 11. Hasta las 11, no, tan tarde no nos vamos a quedar. Con el horario anterior. Sí, en un minuto volvemos. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.